¿Quién es el más grande en el reino de Dios? Hola, soy Carlos de los Santos y vengo a bendecir tu vida con estas preciosas palabras. ¿Quién es el más grande en el reino de Dios? Si nosotros hiciésemos esa pregunta a un grupo de personas, probablemente sus respuestas serían las siguientes. Bueno, en el reino de Dios el más grande es el que más haya estudiado, el que más los hombres alaben, aquellos quienes muestran más cualidades humanas, entre otras respuestas. Pero la Biblia nos habla que la elección de Dios es diferente, que Él no actúa en base a los criterios humanos para elegir a alguien para su servicio. La Biblia nos dice en Mateo 20, versículos 20 en adelante, en el nombre de Jesús. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28, en la Reina Valera de 1960. Reflexionando sobre esta porción de la Biblia, vemos que aquí se presenta la madre de los hijos de Zebedeo a pedirle un favor a Jesús, y ese favor incluía que en su reino Jesús sentara uno de sus hijos a la derecha y el otro a su izquierda. Los 10 discípulos restantes, al escuchar esto, se enojaron. ¿Por qué se enojaron ellos? Porque ellos pensaban que en el reino de Dios las cosas son similares a cómo actuamos entre los hombres. Es decir, ellos creían que en el reino de Dios consiste en accesar a posiciones para gobernar, para dominar, para que les sirvan, para engrandecerse delante de los demás. Ellos eran hombres de Dios, pero no tenían todavía esa madurez, ese conocimiento. Y es por eso que Jesús los llama aparte y les dice: óiganme, entre las naciones los gobernantes se enseñorean de ellas, pero en el reino de Dios no es así, sino que en el reino de Dios el objetivo es servir, como yo he venido a servir, no a que me sirvan, dice en el verso 28. Entonces vemos que en el reino de Dios el más grande es el que sirve, no al que le sirven. No es aquel a quien más la gente alaba ni le da reconocimiento, sino es el que sirve, porque Dios actúa de manera diferente a como actúa el ser humano. Por eso la elección de Dios es totalmente diferente a como el hombre elige. Les repito, los hombres eligen por afinidad, por empatía, por simpatía, por conocimientos, por reconocimientos que los demás hagan de una persona. Se tiene, por ejemplo, establecido entre los seres humanos que mientras más un individuo haya estudiado secularmente hablando, se entiende que es mejor y se entiende que tiene más cualidades para servir
dentro de la obra de Dios, pero no es así en el reino de Dios. En el reino de Dios la cualidad más importante es la humildad. Más que los conocimientos que una persona pueda tener, es la humildad lo más importante, y la disposición de obediencia. Como a veces en meditaciones me digo a mí mismo que para Dios es más importante un iletrado, pero con disposición a obedecer. ¿Por qué? Porque con un iletrado, pero con disposición a obedecer, Dios hace su voluntad. Pero con un letrado, una persona con muchísimos conocimientos, pero con arrogancia y con indisposición de servir y de obedecer la voz de Dios, entonces cuando Dios lo mande a hacer algo, ¿qué va a hacer ese individuo? No lo va a hacer. Por eso dice la Biblia que la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra mata. ¿Cuál letra? La letra que se determina que no es para honrar a Dios, porque los conocimientos no son malos, son muy buenos, siempre y cuando nosotros los pongamos al servicio de Dios y comprendamos que no por eso es que somos calificados. De hecho, delante de Dios nadie es calificado, y usted lo va a ver ahora en esta porción de la Biblia. En Romanos capítulo 9 versículos 10 al 12 dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Verso 11: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Romanos 9, 10 al 12. No habían nacido ni Jacob ni Esaú, por lo tanto no podíamos ni podemos asignarle que habían hecho algo ni bueno ni malo. Y antes del nacimiento ya Dios había decidido elegir a Jacob y rechazar a Esaú. Y la Biblia especifica claramente que Dios lo hizo así, para que se vea que los planes de Él es porque Él los determina, no es porque la persona califique o no califique. Dice, y no solo esto en el verso 10, sino que cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Dios los escogió desde el vientre de su madre, para que no se diga que era porque Jacob era mejor que Esaú, sino que fue porque a Dios le plujo, Dios determinó escoger a Jacob. ¿Por qué? Porque las cuestiones de él es por decisión propia, no por calificaciones del ser humano. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, hablando de todas las cualidades que humanamente lo calificaban a él, pero dice que todo eso él lo tuvo por basura, porque con relación al conocimiento del Mesías, todo eso que él tenía por ganancia no le servía de nada. Y eso hace Dios cuando llama a un hombre o una mujer que tiene muchos conocimientos académicos, muchos dotes y dones intelectuales. Dios echa eso a la basura. ¿Por qué? Porque si no se hace así, entonces la gente le va a dar la honra y la gloria a los estudios, a los conocimientos, a las universidades y a la misma persona. No le va a dar la gloria y la honra a Dios. Incluso esa es una de las razones por la que dice la Biblia que Dios da gracia al humilde, pero mira de lejos al altivo. En el Sermón del Monte, que bienaventurados los pobres en espíritu, las personas humildes. ¿Qué pasa? Que el que estudia mucho, con mucha frecuencia, es arrogante, es altanero, porque la misma Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Vuelvo a aclarar que los estudios no son malos per se, sino cuando la persona no comprende que estudio, conocimientos y toda otra cosa, cuando no está puesta al servicio de Dios, no sirve de nada. Hay que tenerlo por basura, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Tú crees que no eres nada, que no eres nadie. Tú crees que no calificas. Estás haciendo bien si es sincera tu actitud, porque Dios escoge a aquel que sabe que el único grande es Él, a aquel que sabe que no somos nada ni nadie delante de Él, y que incluso la vida se la debemos y todo lo demás. Por eso repito, a Dios le sirve más un
iletrado, pero con una disposición de obediencia, porque con ese él hace su voluntad, mientras que un letrado, pero con indisposición de obediencia, ese no le sirve a Dios de mucho, porque cuando Dios le ponga que haga algo, él no lo va a hacer, porque él entiende que él es quien sabe qué es lo que se debe hacer, él es quien determina cuáles son las acciones que debe ejecutar por los conocimientos que tiene. Y eso es así, mis amados. Soy Carlos de los Santos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Búscame en Facebook como Carlos Ben Adonai y en Amazon como Carlos Israel de los Santos Ramírez. Que la paz del Eterno te guarde hoy, mañana y siempre.